Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. Hoy vamos a hablar del medio cielo en Piscis. El medio cielo es el punto de la carta que nos va a hablar de nuestra vocación y profesión. O sea, no solo de la vocación, me refiero a vocación como el vocablo vocatio, como llamado, sino que también la profesión, el lugar o el ámbito donde debemos, o donde podríamos, mejor dicho, poner en práctica nuestras habilidades. Vamos a ver. El mediocielo es como una flechita, es un punto matemático que tiene que ver con el lugar más elevado donde va a estar el Sol el día en que nacimos. Ese punto va a tocar un grado del zodíaco y va a estar dentro de un signo. Ese signo nos va a dar una serie de cualidades, las cuales van a estar latentes en nosotros, o mejor dicho, están latentes en nosotros, pero tenemos que desarrollarlas, tenemos que llevarlas a la práctica. Ahí es donde entra en juego este tema de la profesión, el ámbito donde desarrollarlas. ¿Y qué es lo importante de esta vocación, de esto que no podemos ver, no podemos terminar de encontrar? Tiene que ver con, está relacionado directamente con nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque la vocación es el punto donde vamos a generar mayor plenitud. Imagínense que uno trabajando o ejerciendo cualquier cosa en la vida cotidiana está muchas horas haciéndolo. Y uno de los problemas con los que nos encontramos es que no nos satisface, lo hacemos solo por el dinero, no nos llena, realmente lejos de traerme satisfacción me trae una insatisfacción terrible y una gran frustración tener que hacerlo. Y por otro lado, este tema de la vocación es como la calle enfrente, ¿no? Es el punto donde nos sentimos útiles, donde sentimos que lo que hacemos realmente vale la pena. Donde si yo en vez de 8 tuve que estar 15 horas pensando en eso, no me trae ningún flagelo físico ni me cansa, al contrario, me trae un cansancio agradable, ¿no? Tanto mental como físico. Estoy concentrado cuando lo hago, no me reprocho nada al hacerlo, no estoy dubitativo. Bueno, todos esos elementos son los que nos van a indicar que estamos por el buen camino. Ahora, también recuerden que en una carta natal se puede ver la vocación, claro, pero la carta natal es una totalidad. Entonces, no solo se ve el medio cielo para ver la vocación. Esto es un recorte que estamos haciendo para que el video sea didáctico, ¿no? Entonces, ese recorte didáctico, vamos a hablar solamente del signo, pero si uno quiere profundizar, tiene que hablar de planetas, tiene que hablar del signo solar, del signo lunar, del signo ascendente, de regentes, de un montón de elementos que hay que combinar para encontrar el punto justo. Bien, entonces, lo que vamos a ver hoy son las características que tendría que desarrollar una persona que tiene el medio cielo apuntando al signo de Piscis. Si tenés el medio cielo en Piscis, necesitas utilizar o poner en práctica la sensibilidad y la empatía. Esos son como los dos elementos más fuertes del signo de Piscis o del medio cielo en Piscis. Tareas donde el servicio, tanto comunitario o hacia otro, sea una gran parte importante. Es casi necesario, te diría, de que sea una profesión, un trabajo donde te sentís que ayudás. El medio cielo en Piscis necesita sentirse que ayuda a otros, que les hace la vida más fácil a los demás. No le van bien las rutinas, sino que más bien, como decíamos, que tiene que ver con sentir y con la empatía, tiene que ver con acciones relacionadas con lo que siente en el momento, no digamos, prearmadas, como sería la rutina. Todos los días hago lo mismo, no importa lo que pase alrededor, ¿no? ¿Y dónde va a sentir cómodo
¿Dónde va a sentirse cómodo ese medio cielo? Y bueno, como enfermero, como médico, bien, como sacerdote. También tiene otras excepciones, Piscis, que tiene que ver con la fantasía, con el ocultismo, por lo cual como ocultista, como ilusionista, como músico por la gran capacidad de abstracción que tiene Piscis con lo simbólico, tiene una gran capacidad con todos esos temas, entonces pueden ser buenos músicos, buenos artistas, ¿sí? Asistentes. Vamos a explayarnos un poco más. O sea, estábamos hablando de profesiones donde la persona puede poner todo de sí, pero en pos o el beneficio de otra persona, ¿no? El enfermero está ahí poniendo todo su cuerpo y su conocimiento para que otro mejore su salud, ¿no? El médico. El sacerdote pone el cuerpo, mente, sentimientos, todo para tratar de ayudar al otro, espiritualmente en este caso. Bien, entonces, vamos a ver que, como dije en un principio, la sensibilidad y la capacidad de empatía son los elementos que más van a resonar, que tienen que estar presentes todo el tiempo, ¿no? Porque esa es su gran capacidad, es lo que lo diferencia del resto de los signos. Piscis, los peces, tienen esa capacidad de estar en lo profundo del mar, ¿no? Unirse con las cosas y sentirse uno con el otro. El resto de los signos no lo tienen tan desarrollado. Por ahí un poco algún otro signo de agua, pero en general la empatía y la sensibilidad están muy fuertes en Piscis, ¿no? Entonces necesita entregarse 100% a algo que cree real y obviamente ver que su sacrificio le da un beneficio a otra persona, ayuda. Su sacrificio vale la pena. Eso es lo que necesita. Entonces imagínense que médico, después de hacer millones de horas de guardia, ¿no? Y estar sin dormir, cansado, con hambre, y ver que su paciente se recupera, ve que su esfuerzo valió la pena, su sacrificio valió la pena, y eso es lo que lo moviliza a Piscis. Bien, por eso es importante todo esto que decía, y que no está relacionado con las rutinas, porque el sentimiento no te lleva siempre hacia el mismo lugar, ¿no? Por ahí el intelecto sí. Ante determinada suma, hago determinado trabajo mental, obtengo el resultado. Entonces es siempre el mismo trabajo mental. Veo una suma y yo sé que lo que tengo que hacer es lo mismo. Ahora, el tema de los sentimientos funcionan distintos, según cómo yo sienta las cuestiones o lo que me dispare la emoción es cómo voy a actuar. Entonces necesita no estar atado a las rutinas, a todo el papeleo, ¿no? Que implica por ahí la burocracia. Entonces, todo esto obviamente, el medio cielo, decíamos antes que tiene que ver con sentirse útil. Ahora, en Piscis tiene que ver con el sacrificio, como que sentir que ese sacrificio valió la pena. Entonces el tema de la utilidad es un poco más elevado, ¿no? El ¿ayudé o no ayudé a alguien? ¿Le hice la vida más fácil a otra persona o no lo hice? Entonces tiene que ver un poco con todo eso. Así que bueno, recuerden igual que si ustedes tienen el medio cielo en Piscis, es importante también ver el resto de la carta. ¿Por qué? Porque el ascendente le va a sumar algunos elementos, el sol, la posición del sol, la posición de la luna, los aspectos, los regentes. Hay un montón de elementos que le van a ir sumando y dando diferente color a esto del medio cielo, llevándolos hacia el lugar donde puedan desarrollarse plenamente. Entonces, ¿es importante este tema de la vocación? Sí, claramente, muy importante. Así que bueno,
Recuerden suscribirse al canal Nueva Vida Astrología y tienen por acá abajo una campanita, pónganle un clic, así no se pierden ninguno de los videos que hacemos en este canal. Hasta la próxima.